Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Hoy nos acompañará una de las mayores eminencias médicas del país, un hombre culto, inteligente, innovador. Me refiero al cirujano plástico Fernando Ortiz Monasterio, cuyos trabajos han beneficiado a muchísimos pacientes. Y ya hablaremos de las maravillas del rostro y el cuerpo humano. Alejandro Ordorica nos vertirá sus sabias opiniones de esas pinturas que los reproduce tan bellamente. Degustemos ya estos platillos tan bien aderezados. La mesa está puesta. En el doctor Fernando Ortiz Monasterio conviven, como en pocos casos, la disposición artística y la curiosidad científica. Es un médico eminente, una de las figuras mayores de esta disciplina en el país y en todo el mundo, siendo su especialidad la cirugía plástica. Concibe la medicina como un quehacer que existe para servir a los otros y practica la medicina apasionada, entusiasmadamente, con extraordinaria lucidez. Prueba de ello son las innovaciones científicas que ha creado en las intervenciones necesarias en los casos de labio leporino y de paladar hendido. Allí, el trabajo del doctor Ortiz Monasterio ha situado a México en un primer lugar en el orbe. Se trata de intervenciones de resultados asombrosos, consecuencia del más preciado estudio y del cálculo exacto. Podría decirse que el doctor Ortiz Monasterio es un hombre de otro tiempo, no por anquilosado, sino muy al contrario, por su temple humanista, por su posesión de un espíritu que se diría renacentista, que lo hace evocar sin dificultad a Gaspar Tagliacozzi, cirujano de hace alrededor de 500 años, entregado al conocimiento y su puesta en práctica, así como a la belleza. Con nosotros, Fernando Ortiz Monasterio. Querido público, gracias por acompañarnos. Estamos de manteles largos. Nos acompaña un eminentísimo médico, el cirujano plástico Fernando Ortiz Monasterio. Además, pues con una trayectoria casi, ¿qué diríamos? Que es difícil de resumirla. Resultante de mi longevidad. Ay, no, eres un hombre que luces joven y que, pues tus beneficios están a la vista de muchas mujeres y además de muchas personas que necesitan de esas manos sabias. Gracias. Y fíjate que para abrir boca, yo quería preguntarte que si existe una relación entre la cirugía reconstructiva y otra en el campo estético, con los excesos, con las obsesiones, con los complejos, o la presión social que a mí como mujer, como ser humano, me preocupa tanto, esta delgadez que se lleva hasta sus máximas consecuencias, y también el querer ser bonitos, porque ahora ya hay bonitos, claro, y bonitas. Claro. Platícanos sobre ese tema. La cirugía plástica no es muy vieja, pero tampoco es muy nueva. Se empezó a hacerla científicamente, el primero que le hizo fue Gaspar Tagliacozzi, un cirujano del siglo XVI en Bolonia, la universidad más vieja del mundo, primer cirujano plástico, profesor de anatomía en una universidad, mi ídolo personal. Tagliacozzi hacía narices y en realidad porque narices están mutiladas por la sífilis y sobre todo por la violencia, sables y heridas. Entonces, lo que él hacía en el fondo era cirugía estética. Así fue por muchos años, nosotros le hemos llamado eso reconstructiva, ¿no? Y hasta desarrolló Primera y Segunda Guerra Mundial, en que las mutilaciones eran tan importantes relacionadas con la guerra y con la violencia, que se desarrolló muchísimo esta especialidad.
Cuando yo empecé a ejercer hace más de lo que yo quiero confesar, ¿no? 50 y tantos años que empecé a ejercer ya como cirujano plástico, estaba muy bien hecha la división. Esto es reconstructiva y esto es estética. ¿Y ahora cómo se dan? Ya no existe esa división, todo es estética. Todo es estética. En ese tiempo inicial, pon tú que alguien tenía un tumor aquí en la mejilla, se lo quitabas, le ponías un parche, una vulcanizada ahí con un injerto por ahí, que no quedaba muy bonito, le llamamos cirugía reconstructiva. Ahora quieres hacer lo mismo y lo que haces es ponerle una bolsa, estirar la piel, avanzarla para que haya piel igual. Es decir, no solo quieres curarlo, quieres que el resultado estético sea perfecto y si se puede mejor que el de antes, ¿no? Y lo mismo es serio, pues lo mismo para cualquier deformidad. A mí me parece extraño porque ahora hay tanta especialización de la especialización, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo quería que me dijeras todo esto del campo estético del que me estás hablando, por las presiones sociales. ¿Siempre fue así, Fernando? Bueno, ya se ha ido aumentando en las últimas décadas, ¿no? Se empezó a popularizar la cirugía de rejuvenecimiento facial, el disminuir de tamaño las mamas, o aumentarlas, o quitar un abdomen que estaba flácido. Se empezó, y naturalmente se han ido afinando las técnicas. Y ha aumentado la demanda. Y la demanda a veces se pasa. Hay gente que no tiene el problema, en la cara, lo tiene en el cerebro, ¿no? Yo creo que es una gran mayoría. Entonces, lo que quieren es algo inalcanzable, y es algo que un cirujano no debía aceptar. Cuando las expectativas de una persona no son realistas, y porque además yo no trabajan por esa belleza interior. Y yo quiero dejar apuntado, antes de irnos a un corte, estas grapas y todo esto que se hace para lograr una figura que está de moda. Qué complicado debe de ser para trabajarlo con un médico tan afamado como tú, un cirujano. No es un médico, muchos. Mira, empieza con el problema de la obesidad. Esa técnica, esa cirugía de los engrapados y las cosas, bueno, una persona que pesa 170 kilos, le bajan 60 y queden 110, y aquí pensó que iba a ser una sílfide fantástica, y no se encuentra con colgajes y todo, pellejos colgados hasta las rodillas por todos lados, y otra vez está en problemas. Y entonces entramos nosotros, les quitamos los pellejos, la arreglamos, pero no es magia. No. Eso deja cicatrices. Tienen que reconocerlo. Deja cicatrices. Los que me están escuchando. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con esta amenísima charla. Gracias. Fernando, te pediría que redondeáramos este Sí, terminamos punto. con el concepto. Le haces unas operaciones enormes para quitarle todos esos tejidos colgantes, y otra vez vuelven a soñar que son unos sílfides maravillosos y se encuentran con cicatrices. Entonces son pacientes muy difíciles de manejar psiquiátricamente, psicológicamente. Requieren un team y un estudio muy cuidadoso, ¿no? Sí, que es muy complejo. La obesidad lo que está en pasando. Sí misma es un problema y además, muy complicado. Ya somos el segundo bueno, lugar. Esa es otra terrible. Eso es otro. Mira, yo trabajo en un hospital público, que es el Gea González, y antes en el Hospital General. Donde haces Es decir, he trabajado 60 años de mi vida ahí. Mis pacientes, gente de recursos limitados, algunos muy limitados, que vienen de por todo el país, con sus niños, con malformaciones, con esto, y eran flacos. Sí. Y fuertes. Claro que y sí. Bien. Y ahora las mamás están gordas y los papás están obesos y los niños chicos están obesos. No están mejor nutridos. No. Están por obesos, supuesto comen que eso lo mala sabemos. comida. Y esa es la idea y la equivocación. Y hablando de este tema, yo me atrevo a que abundemos más. ¿Este concepto estético de antes sigue vigente hoy? ¿O cómo lo perciben? En cuanto a los patrones de belleza. De belleza, ¿cómo ha cambiado este concepto estético? Los patrones de belleza
aceptados a través del cine, las revistas, todas las cosas. Era un patrón de belleza occidental, europeo, ¿no? Indoeuropeo, que le dicen caucásico, aunque no sea exacto. Pero tenía determinadas características que no coinciden con las de nuestra población mezclada de amerindios con europeos, o la población de Japón o de otros lugares, pero por mucho tiempo todos querían ser, y todas, occidentales. Las japonesas querían ojos occidentales, querían quitarse este pleguito y picantal, y lo mismo pasaba con la gente de aquí. Y bueno, la tendencia fue buscar patrones occidentales, ¿no? Creo que ha cambiado un poco, ha cambiado, ¿no? Ahora ahí se aprecian unas negras fabulosamente guapas, con todo y que tienen las arcadas dentarias prominentes y otras cosas distintas, ¿no? ¿Y cuál sería la relación que existe entre lo que comemos y nuestra apariencia? Eso... Bueno, una básicamente es que el aumento de peso, que ese es un desastre de la apariencia, ¿no? El otro es un poco de lo que ha pasado en los últimos años de las personas bulímicas, ¿no? Que comen y vomitan, de manera que se mantienen en un estado de malnutrición. Pero ese es otro problema. En términos generales, la calidad de la comida, el balance de la dieta, lo cual seguramente tú sabes más que yo. Porque he estado permanentemente en dietas, sí, pero no te creas. Y porque eres una cocinera afamada, además de pintora afamada. Entonces, el tener una comida balanceada en que tenga las suficientes proteínas para reponer las proteínas que se gastan del cuerpo, el músculo y los tejidos, ¿no? Suficientes calorías para que te alcance para el gasto de todos los días, ¿no? De tus actividades físicas. Y los otros nutrientes y aminoácidos esenciales y vitaminas. Fuera de eso sí tiene una influencia muy grande. Comer en exceso y en exceso grasas va a traer problemas. ¿Y qué debemos de hacer para revertir ese fenómeno, Fernando? Pues está difícil, porque ¿cómo cerramos que no vendan todas esas porquerías por todos lados? Educando. Los refrescos. Pero el problema tiene que ser educación. ¿Y por qué no las aguas frescas tan maravillosas de nuestro país? Este paraíso de frutas. Pero tú ves un trabajador por ahí que está haciendo su lonche en la construcción aquí cerca y tiene un refrescote de esos grandísimos que tiene quién sé cuántas calorías. Tienes razón, pero también se podría hacer una jarra de agua rica, fresca, que le preparara su mujercita, ¿no? Claro. Y que lo esperara con mucho, mucho cariño. Y bueno, pues a mí también me preocupa el que somos lo que comemos, ¿no? Y en nuestra cocina realmente es el eje de una casa, y además es identidad, es tantas cosas. En términos médicos, ¿es positiva nuestra cultura alimenticia? Quiero dejarlo solamente apuntado porque vamos a un corte y regresamos. Bueno, hay algunas cosas muy bien balanceadas. Te voy a decir una que para lo mejor ni se te ocurra, que eran las tortas compuestas clásicas, que tenían frijoles, un pan, un bolillo con pan, queso, jitomate, otras cositas, algo de carne, y eran muy bien balanceadas. ¿Sí? Pero nuestra dieta tiene un poco la tendencia a ser rica en hidratos de carbono, ¿no? Así calorías, es. ¿no? Regresamos. Fernando, conozco de tu vida intensa, porque sabemos que cuando no estás dando una conferencia aquí, estás allá operando en algún rincón del mundo. Ya que conoces pues todos estos países, ¿cuál sería tu comida favorita? La china, la francesa, la italiana, la mexicana. Me encanta la comida, Marta. Bueno, yo crecí en una familia mexicana donde se leían libros y se hablaba de historia y se apreciaba el arte y esas cosas. Y se apreciaba la comida mexicana, que era típica de una casa mexicana, ¿no? Naturalmente,